En este programa dedicado a la Facultad de Filología tenemos con nosotros a Brigitte Leeuwen. Brigitte, ça va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, es un placer, en este caso doble, porque siempre por estas fechas dedicamos un programa a hablar de la Rentrée littéraire, los premios literarios en Francia que se conceden en el último trimestre, y yo creo que es una buena manera de ponernos al día de las publicaciones, de cómo van las líneas literarias en el país vecino, en Francia, en literatura francesa, y que nos sirven de referencia siempre a los españoles. Se traducen muchos y no, pero para alumnos, para estudiantes de francés es un buen método. Y también decía que doble placer, Brigitte, porque Brigitte desde septiembre es profesora emérita. Eso dice mucho de su persona, de su labor como profesora en la UNED durante muchos años, una experiencia acumulada, no solamente experiencia, sino creo que ha intervenido en cosas novedosas aquí en la UNED. Estoy hablando de los programas de radio, desde un programa de radio, pero en todas las actividades que se han realizado, y eso yo creo que nos beneficiamos también los que hemos compartido contigo micrófonos y otras actividades. Claro, como somos la universidad de distancia, pues tenemos que aprovechar los medios que tenemos, eso está clarísimo. Yo creo que eso lo entendiste tú muy bien desde el principio, y yo te lo agradezco en la parte que nos corresponde, porque los medios audiovisuales yo creo que son una parte privilegiada dentro de nuestro tipo de enseñanza. Absolutamente, absolutamente. Quería decirlo, no sé si es echarnos flores a nosotros mismos, Brigitte, pero también hay que comentarlo. Bueno, pues vamos a hablar entonces de la Rentrée littéraire de este año, comento. Es un programa además que ya tiene tradición en estos micrófonos, muchos años. Que llevamos haciendo muchos, que en algún momento habrá que hacer un resumen o tendremos que hacer referencia, tender la mirada a esos programas, porque es un material de trabajo yo creo que interesante, ¿verdad, Brigitte? Absolutamente, porque ves la evolución y hay cosas hay una cierta transversalidad en algunos aspectos, en otros no. Hay autores que se han perdido para siempre, aunque hayan recibido un premio, otros que han seguido. Entonces yo creo que todo esto, para alguien que investiga y que lee literatura y le gusta la literatura, pues es un excelente medio. Es un punto de salida interesante, sí. ¿Y qué podemos hablar de los premios que se han concedido en este último trimestre del año que termina ya? Brigitte. Pues son muchos premios, ¿no? Son muchos, demasiados, entonces vamos a hablar de 7 u 8 premios que consideramos que son los más importantes o los más significativos, porque hay que tener en cuenta que esos premios primero son un acontecimiento social, cultural en Francia, ¿no? Esta rentrée. Luego tienen un valor, aparte del valor mediático, un valor económico importante y comercial, porque evidentemente el que tiene el premio Goncourt vende por encima de los 350.000 ejemplares, que no es poca cosa. Ten en cuenta que el año pasado, por ejemplo, los pacientes del doctor García del Premio Nacional que se dio a Almudena Grandes tuvo 200.000 ejemplares vendidos. Y luego la proyección que eso da también, las traducciones, la adaptación de determinadas novelas a cine o a series, todo esto da un poder que no tiene el que no tiene esta fachada, ¿no?, frente al público. Entonces, esos premios en Francia son muy importantes porque además llegan en noviembre, diciembre, en una época en la que estamos realmente con la necesidad de vender libros y de comprar libros y de regalar libros. Entonces es la época perfecta, ¿no? Es un buen momento, sin duda. Es un buen momento. Que todo influye. Todo influye, pero la parte económica también. También, y es una proyección además luego en el mundo literario, exactamente, sin duda. Exactamente. Entonces yo empiezo siempre con el premio Goncourt, porque es el más conocido, el más famoso, el más prestigioso, aunque den 10 euros a la persona que lo gana, pero bueno, es prestigioso. En este caso lo ganó Jean-Paul Dubois por su novela Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, todos los hombres no habitan el mundo de la misma manera, y en este caso se trata de un autor muy veterano, con 22 novelas publicadas, una persona muy interesante que se impuso en este caso a Amélie Nothomb, que también es otra escritora muy conocida, que presentaba su novela La Soif, una ficción alternativa sobre la crucifixión de Jesucristo. Ya sabes que esta escritora es muy provocativa y le gustan siempre los temas muy, muy llamativos, y ganó este autor. Bueno, la verdad es que es un autor muy conocido, pero sobre todo en Francia. En España hay 3 libros traducidos. Uno, Elogio del zurdo, de Encès Barral,
Una vida francesa, que ha tenido muchísimo éxito en tropismo, y esta de Broma, señor Tanner, en Alberdaña, que es una editorial vasca. El tema es interesante, es el narrador de su nuevo libro que Alianza de Novelas va a publicar en España en el próximo mayo. Es el portero de un edificio que cumple condena en una cárcel de Montreal a finales de la década pasada. Ese hombre, llamado Paul, como todos los protagonistas surgidos de la imaginación de Dubois, narra los hechos que le condujeron a compartir una minúscula celda con un motero encarcelado por asesinato, empezando por su infancia en el sur de Francia, hijo de un pastor danés y de una atea, y concluyendo con los días que pasó al lado de Wynonna, su compañera del alma. El libro, que llegó a las librerías francesas en septiembre, había recibido excelentes críticas en su país y además protagonizaba un incipiente fenómeno de ventas que se verá propulsado por la concesión de este premio. Por lo tanto, podemos decir que este autor tiene un éxito asegurado incluso sin premio, pero bueno, es un personaje además muy famoso porque es periodista y ha sido periodista en el Nouvel Observateur y ha dejado de publicar cuando ha podido empezar a vivir de su literatura, que no es tan fácil como bien sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que animar a todos a leer las novelas ya publicadas y estamos a la espera de la traducción del premio Goncourt. Has comentado que es un escritor ya veterano, experto, con 22 novelas publicadas, sí, o sea que tiene experiencia. 69 años y no es nada aficionado, vamos, es un gran escritor, muy influenciado por autores estadounidenses como John Updike, Philip Roth, John Fant o Cormac McCarthy. O sea que él siempre se ha sentido muy interesado por la novela angloamericana y se nota mucho esa mezcla de melancolía, de humor negro y tal, está muy en la línea de estos escritores. Luego viene otro premio que a mí me interesa siempre muchísimo, que es el premio Renaudot. El premio Renaudot se divide en 2 o 3 premios, porque hay uno de ensayo, hay otro para, en fin, que hay como 3 premiados. El primero es Sylvain Tesson, que es del año 72, por lo tanto ya es un hombre joven, que es geólogo de formación y que desde muy joven ha protagonizado diversas aventuras, dando la vuelta al mundo en bicicleta, recorriendo a pie el Himalaya, en fin, es un hombre que ha hecho viajes y ha hecho una serie de libros sobre sus expediciones. En 2009, su colección de relatos Une vie à coucher dehors mereció además el premio Goncourt y el premio de la Academia Francesa. Por lo tanto, es un hombre muy conocido. Y aprovechó un viaje que le propusieron hacer en el Tíbet para escribir La Panthère des Neiges. Es un texto interesante porque intenta analizar la vida de los animales salvajes, de las panteras, y contrastar esta situación con la actitud de los seres humanos frente a la conservación de la naturaleza. Y este año tenemos como 3 libros dedicados a esto. La problemática de los humanos frente a los animales y la relación que establecen con ellos y todo el planteamiento ecológico que existe en este momento, toda la problemática de la destrucción de la naturaleza. Por lo tanto, es un tema muy actual y muy interesante. Eso es un interés común, ¿no? En otras literaturas también, ¿no? Yo creo que somos conscientes de lo que nos supone la naturaleza y el contacto, eso, con los animales que no generalmente no están a nuestro alcance, ¿no? Como la pantera, como has comentado. Y luego están 2 premios más de Renaudot, el de ensayo, le Prix Renaudot Essai, sobre la historia del cine francés, que se dio a Éric de Neuhoff, que es un crítico francés bastante conocido de cine, y un premio especial a la obra de Philippe Lançon titulada Lambeau. Entonces, este premio especial de Philippe Lançon es muy interesante porque
porque habla de cómo se quedó este autor, cómo resultó después del atentado que hubo en Charlie Hebdo. Y la verdad es que es una historia muy, muy impactante. De hecho, el escritor Antonio Muñoz Molina decía que era el libro que más le había impactado en mucho tiempo, haciendo la crítica del libro, que se ha traducido ya hace un año o dos en España, con el título de Colgajo, en la editorial Anagrama, y el escritor habla, Antonio Muñoz Molina, de la enorme, del testimonio que representaba este texto sobre pues eso, el atentado y cómo sobrevivió al atentado, pero de una forma terrible, porque tuvo un larguísimo proceso de recuperación, recibió un disparo en la cabeza y tardó muchísimos años en reconstruir sus ideas y su vida y su cabeza, porque fue físicamente muy traumático y mentalmente también. O sea, claro, es que fue una historia terrible. O sea que es un testimonio de primera mano. Fue claro, una matanza. sí. Entraron y los mataron a todos. Entonces, claro, contar eso es muy, muy duro, ¿no? Y contarlo en primera persona, con esa experiencia. Efectivamente. Claro. O sea, es un gran testimonio muy bien contado. Luego, otro premio que siempre nos interesa comentar es el premio Médicis. En este caso, este premio se divide en varios, ¿no? El premio para los extranjeros, el premio de ensayo y luego el premio principal. El premio principal se le da a Luc Lang por su novela La Tentación. Ahí también, curiosamente, se habla de animales, se habla de un ciervo. La historia es la historia de un cirujano que es cazador de caza mayor, y en la cacería encuentra un ciervo herido. Entonces, en lugar de matarlo, decide salvarlo. Y entonces es toda la historia, la reflexión filosófica en torno a hay que matar o no a los animales, cuál es la relación de los animales con los hombres y cómo es el mundo actual y dónde está la compasión, la falta de compasión, el humanismo, en fin. Es una reflexión más filosófica y que real, porque en el fondo el ciervo es un poco el pretexto para esta reflexión. Y es un libro muy interesante y que me imagino que traducirán rápidamente. Luego está Le Médicis étranger, que se dio a una escritora islandesa, y Le Médicis essai, que se atribuye a Bulogier. Bulogier es una actriz muy interesante en Francia porque ha trabajado con todos los directores de cine y de teatro de los últimos 50 años, y ahí también tenemos de alguna manera un testimonio de la vida cultural francesa con todos sus altibajos y con todas sus sombras y luces, y es una mujer que escribe muy bien y ella escribe con la ayuda de otra mujer que se llama Anne Yatkin, pero digamos que el contenido de todo esto lo aporta ella, y es un texto que merecerá también una lectura atenta. Esto refiriéndonos, por lo tanto, a este premio Médicis. El texto de Bulogier, que es un texto además de memorias, justamente tiene como título J'ai oublié, he olvidado. ¿Sabes? Porque normalmente en la memoria hay una parte muy importante que es la parte de olvido. O sea, tú lo que cuentas no es lo que realmente ha ocurrido, sino que lo que cuentas es lo que tú intentas recordar. Lo que queda después del olvido. Exactamente. Entonces es un texto muy bonito y además el título es muy interesante porque hace constar que la memoria es también el olvido y el recobrar esa memoria, ¿no? De alguna manera. El hacer esa recuperación. Exactamente. ¿No? Entonces es un texto muy interesante. Te comentaba antes, pues eso, el Prix Décembre, diciembre. Entonces, ese premio, de nuevo, alude a unos animales, se lo dan a Claudie Huizinga, autora de Grand Cerf, Grandes Ciervos, que esta también se traducirá seguramente. Y es muy interesante porque es una visión muy panteísta
de la relación de la naturaleza y del hombre, la proximidad de la naturaleza y cómo el ser humano reacciona ante esa proximidad, ¿no? En este caso, una mujer que vive en un sitio muy retirado con su marido y está rodeada de una manada de ciervos, y ella intenta ver cómo comunicar con estos animales, ¿no? O sea, lo que es curioso es que tenemos panteras, tenemos ciervos, o sea, tenemos la presencia y la necesidad de analizar esta relación. Y eso hace unos años pues había otros tipos de textos, pero sí, estos no los había, ¿no? Quizás fueran más anecdóticos, pero ahora yo creo que es una línea en la que va el pensamiento el general, pensamiento, ¿no? y la preocupación, Sí. y ahí empieza a haber leyes sobre el trato de los animales, el reconocimiento de sus derechos, cosa que antes no existía. Entonces está cambiando muchísimo Sí. la sociedad, Y por lo menos el mundo occidental, frente a esta cuestión. Y se nota en la las ficción. publicaciones, Claro, esto es, claro. sí, que va Se nota muchísimo, se nota muchísimo. Eso es interesante, Sí, yo es creo. interesante. Seguir Además, esa línea. es interesante ver que la literatura no se aleja tanto de las preocupaciones sociales, ¿no? Siempre hay una relación. Que refleja las inquietudes esas sociales. Absolutamente. Sin duda. Bueno, luego ya dejamos esta preocupación ecológica, y no solamente ecológica, sino casi, o sea, filosófica, ¿no? Que vemos en diversos textos. Y pasamos a un libro muy significativo también, que recibe le Prix de l'Académie française, dedicado a Laurent Binet. Laurent Binet no es un escritor novel, es un escritor que ya tiene cierta experiencia, y el libro se llama Civilización. Entonces, este libro plantea otra cuestión que está muy tratada en la ficción, que es la relación entre la ficción y la historia, o sea, en el fondo entre la realidad y la ficción. Entonces, habla de la historia y revisita la historia intentando cambiar las perspectivas, ¿no? Se plantea una historia en la que Cristóbal Colón no descubre América, en la que el emperador inca Atahualpa no recibe de la misma manera a los conquistadores españoles, e imaginar el mundo en una situación prácticamente inversa. Se plantea un poco por qué ganaron unos y no ganaron otros. Ahí en eso se apoya mucho en un libro de Jared Diamond, que trabaja sobre el por qué la cultura de Europa occidental predominó sobre otras en el mundo. Entonces, digamos que es un poco una forma de darle la vuelta a la historia y a la vez de plantear el porqué del predominio de unos sobre otros. Si está justificado o no, y de qué manera está justificado, a partir de qué recursos técnicos, porque pues está la rueda, la utilización del hierro, los anticuerpos. El problema de los indios es que murieron todos diezmados cuando llegaron los españoles. Hay una serie de aspectos de todo tipo que justifican o que explican, no lo justifican, pero explican el por qué unos sobre otros, ¿no? Entonces, él hace un trabajo de un análisis un poco paródico, porque aprovecha textos auténticos y luego los reutiliza, pero llevándolos a su propio campo, ¿no? Es una perspectiva distinta entonces de ver datos históricos, ¿no? Exactamente, Brigitte, sí, es otra perspectiva visión, completamente... completamente distinta, y además estudia todo tipo de aspectos, los vikingos, la conquista del norte, la conquista de América, o sea, todas las conquistas y cómo se llevan a cabo esas conquistas desde su punto de vista. Bueno, yo creo que este tipo de trabajo, aparte de ser un juego estilístico, es también una reflexión sobre la historia de alguna manera, ¿no? Es interesante. Luego viene el Prix Femina con Sylvain Prudhomme. A todo eso no he aclarado mucho las editoriales, pero Gallimard tiene mucha ganancia en esos premios, porque ha ganado muchos premios,
Pero también está la editorial de l'Olivier, está también Stock, está también Le Seuil, están todas las grandes realmente. Las que son fuertes, ¿no? Muy representadas, sí. Entonces el texto del Prix Féminin de Sylvain Prudhomme, ya entramos en una novela más psicológica sobre la libertad individual, la relación con las familias, se llama Par les routes, por los caminos. Y bueno, es un texto, yo no lo leí, vi un poco las críticas que aportaban y me da la sensación de que ahí estamos más en un territorio más común, ¿no? Pues un personaje que padece un poco la crisis de los 40 años y que busca un poco su lugar y que se va en busca de su identidad. Estamos de nuevo un poco más en la novela psicológica, como decía antes. Le féminin étranger se da, y eso es muy interesante, a un escritor español. Hubo muy pocos escritores españoles. Yo creo que, por lo que vi, Javier Marías y Antonio Muñoz Molina tuvieron el premio Féminin para extranjeros, y esta recompensa este año es para Manuel Vilas con Ordesa, que van a publicar que han traducido en la editorial Susol. Es un libro que tuvo mucho impacto aquí también en España. Muchísimo. Es un escritor en alza reconocido. También ha sido el finalista en El Planeta. Y exactamente. Él publicó en Alfaguara. Sí. Y ha tenido además otros premios, por lo que he visto. Y entonces en Francia se le reconoció sobre todo por esa literatura un poco intimista, ¿no? Las últimas décadas en España, la problemática de la sociedad y tal. Y yo creo que es una novela muy, muy fácil, porque son vivencias muy humanas, muy reconocibles, muy cercanas, exactamente, próximas. Exactamente. Y bueno, es un acontecimiento porque se presentaban 5 o 6 finalistas y bueno, la literatura española, que es muy leída en Francia y muy traducida, no siempre está premiada. En este caso, pues es un gran reconocimiento, ¿no? Esa crónica íntima de la España de las últimas décadas. Es curioso además porque es un libro en la vivencia, ¿no? de su propia biografía, pero se aleja también de los grandes núcleos de poder de las ciudades. Es de un pueblo de Huesca, Barbastro, que él va retratando también, ¿no? La evolución del país, de este país, ¿no? Sí, yo imagino que da también una perspectiva social sin duda. A todo esto, ¿no? Sin duda. Pues ha tenido este premio, que es un gran premio en Francia, muy reconocido, y es una excelente noticia para la literatura española y para la editorial Alfaguara, porque ahí también es un gran beneficio de venta y de divulgación, ¿no? de la literatura española. Y de presencia en los medios, está claro. Hemos hablado alguna vez también, las editoriales, claro, juegan fuerte y es comprensible, porque se esfuerzan mucho en todas esas publicaciones. Y finalmente hay 2 premios que quería destacar antes de terminar. Le Prix Interallié, no sé si se ha notado, pero este año hay menos mujeres premiadas. Sí. Ha habido años de muchísimas mujeres, este año hay menos mujeres, pero en este caso es una mujer, Karine Thuil, que escribió una novela titulada Les choses humaines, las cosas humanas. Y es un tema también muy contemporáneo, trata de la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, o sea, todas las cuestiones de género. Ella es una mujer de origen judío tunecino, de padres inmigrantes judíos tunecinos, instalados en Francia, y muy criada en el culto de la cultura francesa, de la escuela republicana, del idioma francés. Ella se siente francesa, pero con las características de su llegada de Túnez, ¿no? Y el tema que lo trata desde la perspectiva de los juicios, de cómo la sociedad valora o no valora este tipo de situación. Intenta dar una visión muy objetiva a través de todos los procesos jurídicos, pero bueno, es un tema terriblemente delicado de tratar y siempre que se trata hay alguna
alguna discusión en torno a esto, ¿no? Porque es un tema duro, un tema emocionalmente duro. Entonces, es un tema que de alguna forma ella va desarrollando desde su perspectiva también de mujer mediterránea, ¿no? Pero mediterránea y francesa a la vez. Ella es abogada en formación y por lo tanto también todos estos temas le interesan desde el punto de vista legal también. Y finalmente está el premio du Roman Fnac, que es un premio que va creciendo y que también se dedica a una mujer. Y lo quería comentar, normalmente nunca hablo de ese premio, pero este premio en este caso es para Bérengère Cournut. Y es interesante porque intenta de nuevo introducir los aspectos ecologistas y espiritualistas. Y la protagonista es una mujer esquimal que se ve separada de su grupo por una catástrofe natural y que descubre cómo luchar dentro de una naturaleza muy hostil, muy fría, porque está ahí perdida en medio del hielo. Entonces la idea es un poco cómo los seres humanos rodeados de una naturaleza inhóspita consiguen adaptarse o morirse según el desarrollo de los acontecimientos. Y a mí me llamó la atención porque además esta escritora siempre busca temas relacionados también con lo ecológico, pero en este caso hace actuar seres humanos, pero seres humanos peleando con la naturaleza. Lo que está claro es que todo el impacto, todo el tema del cambio climático, toda la problemática de la permanencia de la especie humana y de las otras especies está preocupando muchísimo globalmente al mundo. A unos más que otros, pero realmente se nota. Y al notarse, pues se vuelca en la ficción. Sí. Y lo estamos viendo este año muchísimo. Y entonces, bueno, yo creo que es una de las líneas transversales que hay que destacar como línea de preocupación y como línea de creación también, ¿no? Con todo lo bonito que es, Sí, ¿no? hay una sensibilización general, yo creo, en ese aspecto, y sí, es bueno que así sea. Y sí, lo bueno también es que se vea reflejado en la literatura, porque es cierto, es ficción, pero eso da también elementos para debatir, ¿no? Para comentar. Sí, para... No, y además luego en la literatura está todo, ¿no? Todo lo humano está en una novela. Entonces es interesante ver que efectivamente hay una sensibilidad y esa sensibilidad se manifiesta. Así que yo ya os he contado más o menos todo lo que he podido recoger. Obviamente hay muchísimas cosas, y no solamente hay muchísimas cosas, hay muchos autores que eran finalistas, que no han salido, pero que son magníficos escritores y que van a tener un éxito importantísimo a lo largo de los años. Y en cambio hay otros que son grandes premiados y de los que no vamos a oír hablar más, sí, porque es un poco una lotería también, o sea, es la demanda que pueda haber no siempre es la esperada. Pero vamos, no cabe duda que los premios tienen mucho impacto y que en estas fechas pues todo el mundo regala libros, y particularmente en este caso en Francia. Y nosotros estos libros los recibiremos el año que viene traducidos y bien traducidos, seguramente. Sí, seguro que sí. Es interesante, siempre lo decimos, y bueno, con la precaución, esas son premios, claro, quizás tienen una versión comercial, pero también es lícito y es lógico también, porque es una forma de darse a conocer. Las editoriales, lo que tú comentabas, se esfuerzan mucho, es un trabajo continuo, además, y luego, pues bueno, es cierto. Y son escritores, yo creo que cuando han llegado ahí, tienen algún valor. Luego ya veremos el desarrollo, como dices tú, claro, que permanezcan o no, pero cuando han llegado allí, y generalmente además son premios de prestigio, avalados por mucha en este tradición. Caso hay una selección enorme, ¿no? Entonces lo que nos llega es lo mejor, mejor de cada literatura, clarísimamente. Bueno, pues yo creo que elementos para leer no faltan, o sea que yo creo que a los estudiantes que nos escuchan, Brigitte, y a los que no son estudiantes, simplemente porque les gusta la literatura, yo creo que esto sirve como una guía, porque además es un elemento, yo creo, muy novedoso. Lo que hacemos, bueno, lo que haces tú, porque es un trabajo que a ti te cuesta un esfuerzo, y hay que reconocerlo. Sobre todo porque todo llega tarde, o sea, los premios llegan a lo largo, escalonados entre octubre y noviembre, y un poco en diciembre hay todavía algunos premios que no han llegado. Entonces,
hay que leerlo un poco, lo que se pueda leer está publicado normalmente antes. Hay que leer muchas cosas apostando y decidiendo que esto va a ser o no un finalista, y no siempre se aprovecha, pero vamos, se intenta. Sí. Pues muy bien, yo disfruto con esta conversación, Brigitte, porque yo creo que damos la imagen de que es una universidad activa, que siempre está dispuesta a ofrecer lo novedoso y el último momento a los alumnos y a los estudiantes. Y entonces yo les recomiendo además que este programa, que se emite por Radio 3 de Radio Nacional de España, queda colgado en canal.uned.es, y ahí pueden acceder no solamente a este, sino a todos los que ha habido anteriores. Pues que los vayan escuchando. Esto es, y sobre todo los que se interesan por la literatura y por su evolución, que es muy rápida, pues que los lean y vean hasta qué punto ha habido cambios a lo largo de estos años. Es una buena guía y un buen consejo. Brigitte Leeuwen, profesora emérita del Departamento de Filología Francesa en la UNED. Encantado, y nos vemos en otra ocasión, seguramente por aquí. Muchas gracias.